Bueno, buenas tardes. En nombre del Centro de Documentación y Estudios de Iberoamérica, CEDEI, de la Universidad de Montevideo, les doy la bienvenida a todos. Unas muy breves palabras iniciales, porque en realidad lo que nos interesa es escuchar a los expositores. En primer lugar, para agradecer a la Biblioteca Nacional, al director, a Martín Trujillo, a los funcionarios de la biblioteca que nos reciben en este ciclo itinerante 2024. En segundo lugar, bueno, por supuesto agradecer al doctor Ricardo Pou, al doctor Mariano de Pascuale, al doctor Juan Ignacio Gil, que con tanta generosidad han venido preparando esta presentación, coordinando sus conocimientos y la comunicación para todos nosotros. Esta es la tercera actividad del ciclo cultural del CEDEI de este año, un ciclo itinerante que, como anunciábamos en la primera mesa que ocurrió en el Museo Histórico Nacional, en la Casa de Rivera, queremos acompañar desde nuestro centro, que es un centro de difusión, de investigación y de docencia, la preparación, este itinerario del tercer centenario de la ciudad de Montevideo. Y en todos los casos, en los diversos planos que atiende este programa, este ciclo, digamos, itinerante, lo hacemos desde el puerto, o mejor, cuando es posible, desde los puertos, y concretamente los puertos del Río de la Plata, es decir, Montevideo y Buenos Aires. Porque es indudable que la complementariedad, o a veces también la competencia, pero siempre en la cercanía, explican ese rol fundamental que han tenido en nuestra historia los puertos. Esta tarde lo van a poner de manifiesto nuestros invitados en su diálogo, en este escenario, particularmente el de la medicina y la atención de la salud, un campo vastísimo en el que hoy vamos a escuchar, digamos, un poco los inicios de ese tema en nuestra región, en nuestros pueblos. Entonces me parece interesante recordar que la historia, o el saber histórico, es siempre un recurso de libertad. Y por lo tanto, acercarnos a la historia de la salud, a la historia de la atención de la salud, nos ayuda a reconocer, a agradecer el esfuerzo de tantas personas a lo largo del tiempo, por el bien de todos, a comprender ese proceso con sus luces, con sus muchas luces y también con sus sombras, y a situarlo en el tiempo sin dogmatismo. Por eso me parece importante que este tema de la historia de la salud esté presente en este ciclo que acompaña, como decía, el proceso de la Fundación de Montevideo. Termino entonces estas palabras agradeciendo de nuevo a todos por su presencia, al director de la biblioteca y a los expositores. Así que muchas gracias. Bueno, yo no quiero repetirme, pero sí a nivel institucional les damos la bienvenida, reitero el agradecimiento de Fernando por estar hoy aquí, en esta sala Valera de la Biblioteca Nacional. La biblioteca queda una base engalanada, con una actividad, en este caso, organizada o co-organizada con el CEDEI. Agradecemos, por supuesto, esta mesa de lujo, estos tres doctores, académicos, investigadores, que dan un ángulo particular a este tiempo dilatado de vida en Montevideo, desde el proceso fundacional hasta los tiempos del presente siglo XXI. Sí, una particular mención a algo que sucedió hace unas poquitas semanas recién, la firma de un convenio marco entre el Ministerio de Educación y Cultura y la Universidad de Montevideo. Es el primero que se firma en todo este tiempo. Para la biblioteca es particularmente importante. Este ciclo ya quedaba armado cuando lo coordinamos con Fernando a principios de año, ya quedaba inserto en esta grilla de distribución cultural de ambas instituciones. De hecho, ustedes podrán ver en el programa del mes de septiembre, vuelve la itinerancia de la Biblioteca Nacional y vamos a estar en la misma mesa hablando de Montevideo y sus cronistas. Simplemente mencionar que este convenio lo que hace es profundizar las relaciones entre ambas instituciones y permitir que tanto a nivel docente como a nivel de alumnos pueda haber coordinación de proyectos y potenciación de las capacidades de cada uno. Así que estamos muy contentos por recibirlos hoy aquí y les cedemos las palabras a los especialistas. Muchas gracias.
la materia proviene de Historia Argentina, la carrera de Historia de grado y el posgrado de la misma casa de estudios. Se especializa en Historia de la Medicina en el Río de la Plata durante el siglo XIX en un enfoque cultural e intelectual. Juan Ignacio Gil es doctor en Medicina por la Universidad de la República, es miembro de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina y cofundador del Departamento de Historia de la Medicina de la Universidad de la República. Becario de la Agencia Española de Cooperación Internacional para la formación postdoctoral en Historia de la Medicina. Es miembro de la Asociación Uruguaya de Historia. Ahora sí, es conocido de la Gracias. Bueno, tengo que comenzar, ¿no? Soy el primero en el orden. Bueno, antes que nada agradecer a las autoridades de la Universidad de Montevideo, a las autoridades de la Biblioteca Nacional, por acogernos y por presentar y haber armado y diseñado este panel. También los colegas que hemos dado. Y cuando ya empezamos a pensar bien cómo íbamos a estructurar nuestras, y organizar, digamos, nuestras exposiciones, nos dimos cuenta que de los tres el historiador era yo, y me quedaba un poco la tarea quizás de dar algún contexto o marco más amplio, más general, como para partir de un lugar, un piso común, algunas cuestiones obviamente quizás ustedes por supuesto conozcan, sepan incluso más que yo obviamente, pero bueno, pensamos que era una buena idea comenzar con un cierto contexto y después ir, digamos, abriendo y sobre todo apuntando al tema de la atención médica y la medicina, ¿no? Entonces, sí, ahora, bueno. Entonces, bueno, esto era lo primero que quería un poco decir como marco general de la presentación de los tres. Y entonces, dado que voy a hablar un poco del puerto de Montevideo, de su historia, algunas referencias, no todas por supuesto, y pidiendo cierto exilio de Argentina, y acá estoy, prefiero estar acá. Simplemente nada, comenzar haciendo un recordatorio, en primer lugar, a ciertas obras, digamos, de referencia, más allá de las obras generales, de Schiaffino o de Boto, bueno, las obras clásicas de los historiadores uruguayos. Quizás hacer una primera mención a este libro, digamos, publicado ya por el 39, ¿no? La historia del puerto de Montevideo, que hace poco, en 2010, fue reeditado por, bueno, el texto redactado, ¿no? Por Fernández Saldaña y García Zúñiga, que es un texto que todavía hoy tiene su presente, yo lo estuve releyendo, entre otras cosas, para armar un poco la presentación, creo que todavía tiene puntos interesantes para retomar, ¿no? Yo no quería dejar de arrancar esta exposición mencionando esta obra, que es una obra específica, ¿no? Al respecto, una obra exhaustiva de 2 tomos, ¿no? El primer tomo hecho por un historiador, el segundo por un ingeniero, ¿no? Y el hecho de que, bueno, en 2010 se haya reeditado tiene que ver también con cierta digamos, necesidad de reactualizar estos textos, ¿no? De ponerlos en la agenda, incluso también académica, ¿no? Esto por un lado, y después obviamente tendría que mencionar las cosas más actuales, Arturo Ariel Betancourt, que sin duda es un especialista en el tema del puerto, sobre todo en la etapa colonial, en Montevideo, que tiene varias obras publicadas al respecto. Y para el caso argentino, o mejor dicho, del puerto de Buenos Aires, en este caso, también mencionar a Fernando Guzmán, que también es un historiador de la historia económica, sobre todo, historia social, ha tenido varios trabajos. Y en ambos autores, en Betancourt y también en el caso de Guzmán, hay una idea que voy a esbozar ahora rápidamente, la voy a mencionar y después en todo caso a lo largo de mi exposición se van a dar cuenta como de alguna manera esa emoción, esa categoría, creo que van tomando algún cuerpo, una encarnación
lectura quizás un poco más exacta, ¿no? Con algunos datos, como hacemos los historiadores, ¿no? Con el trabajo empírico. Pero bueno, esta idea es la idea de un digamos, ¿cómo se llama? Complejo portuario rioplatense, ¿no? Es decir, entender un poco la circulación y el intercambio a través de una red de intercambios, como un sistema, ¿no? Es una idea, retomando la historiografía, ¿no? A lo Brodel, ¿no? La famosa obra Felipe II del Mediterráneo, ¿no? Un espacio que estructura una serie de puertos y eso produce un sistema, ¿no? De intercambio de personas, mercancías, bueno. Y por supuesto, eso, al ser un sistema, tiene sus momentos, ¿no? Pero creo que es una idea interesante pensando esta idea que hace un rato también hemos usado en la presentación, en la relación, digamos, de competencia por un lado entre Buenos Aires, Montevideo, Buenos Aires, ¿no? Y los otros puertos fluviales, ¿no? De la cuenca del Actuario, ¿no? Con lo cual, creo que es una idea interesante para pensar entonces en un sistema un poco espacialmente y geográficamente más amplio, que genera todo ahí una serie de actores que van y que vienen, movimiento, mucho dinamismo. Así que sobre esa idea de un complejo, de un sistema portuario rioplatense, después en todo caso quisiera volver. Pero bueno, quería mencionarlo ahora, ¿no? Entonces, para dar cuenta un poco de eso, me gustaría dar algunos primeros datos. Montevideo, obviamente, fue la primera ciudad fundada por las autoridades españolas en el territorio de la banda oriental del río Uruguay, en 1726, en el marco, sobre todo, de una reorganización de las zonas marginales del imperio, que se da justamente en el advenimiento, digamos, de los Borbones al trono. De alguna manera puede entonces indicarse de que nació para proteger, ¿no? Una bahía codiciada por muchos, ¿no? Debido a sus cualidades portuarias. Ahora después también vamos a ver un poco el investigador académico y colegas que hablan un poco también en esa, o que hagan un cotejo. Buenos Aires y claramente el puerto de Montevideo y su dinamismo económico en los años que voy a hablar, que son sobre todo el siglo XVIII, principio del XIX, claramente estaba muy atrás, ¿no? Buenos Aires, por una serie de cuestiones que ahora voy a indicar. Bueno, justamente gracias a que es, digamos, un puerto natural, si no necesitan un dragado periódico, es un puerto apto para naves de gran calado, ¿no? Y eso ha permitido competir con Buenos Aires, incluso superarlo, ¿no? Como en esta época claramente, ¿no? Y entonces el puerto de Montevideo cuenta con, digamos, además con otras condiciones geográficas o ambientales, podríamos decir, que permiten un poco ese proceso de crecimiento, ¿no? Que ahora, como vamos a ver, ese crecimiento, por supuesto, portuario también incide en la ciudad, ¿no? En su relación con la ciudad, ¿no? Y con el interclave, incluso más allá digamos, de la ciudad también, ¿no? Entonces decía, bueno, otra característica interesante que genera una ventaja, ¿no? Comparativa, podríamos decir, es el hecho de que también en el caso, digamos, hay casos vientos, ¿no? O tormentas, ¿no? Entonces eso permitía, por ejemplo, que las operaciones de los barcos sean más regulares, ¿no? que a diferencia de otros puertos. Entonces, en la segunda mitad del siglo XVIII encontramos una ciudad, que evoluciona una plaza fuerte, ¿no? A un emporio mercantil realmente de una magnitud muy importante, ¿no? En efecto, desde 1767 la ciudad-puerto era un punto terminal de las comunicaciones entre España y el Río de la Plata, con 4 barcos de correo al año. Y hacia 1779 se crea la Real Aduana de Montevideo, cuestión que institucionalmente verifica un poco entonces este dinamismo, este crecimiento, ¿no? Y a esto se suma que hacia 1791 se libera la introducción de esclavos en el Renato, declarándose Montevideo como el único puerto, ¿no? Autorizado por la introducción al Río de la Plata, Chile y Perú, de ese tráfico, ¿no? Montevideo entonces deja de ser una pequeña ciudad para convertirse en también tener un crecimiento demográfico importante por aquellos años. En 1757, según las fuentes, tenemos
tenemos unos 5.786 habitantes, que ya en 1803 casi se triplica, ¿no? Se pasa a 14 millones y pico de habitantes. Entonces, digamos, si uno establece estas primeras ideas y hace algunos cruces con Buenos Aires, bueno, la comparación con el puerto de Buenos Aires en esta época queda por lejos establecida, entendiendo de que en el caso de Buenos Aires hay toda una costa occidental rioplatense que está deprimida, ¿no? Que entonces, digamos, las orillas son chatas y bajas y no permiten, por supuesto, la navegación, ¿no? Menos de grandes barcos, ¿no? Sus costas son solamente accesibles en algunas temporadas, ¿no? Es decir, los días del creciente, ¿no? Donde los barcos de poco calado pueden entonces hacer algún tipo de operación. Cuento una anécdota allá por 1792 de dos jóvenes, Herrera que son empleados en una casa comercial en Buenos Aires, que hacen una apuesta, es conocida esta anécdota, pero bueno, da cuenta un poco del puerto que tiene Buenos Aires para la época, ¿no? Dada la geografía que estoy contando. Hacen una apuesta, ¿no? Para ver si podían llegar a Colonia de Sacramento a caballo. Es una anécdota conocida, si conoce, está mencionada en el libro que hace un rato. Bueno, casi llegan a Colonia, pero bueno, con la sujetada vino el agua y por lo tanto tuvieron que salir al invierno rápido de vuelta a Buenos Aires. No lograron completar la apuesta, pero lograron galopar bastante por esas orillas, ¿no? Fangosas y de gran, digamos, complejidad. Tal es así que los barcos de ultramar fondeaban a 15 kilómetros de Buenos Aires, ¿no? Eso es una diferencia muy grande con Montevideo, los barcos ya tenían una descarga mucho más inmediata, ¿no? Respecto a los pasos. Y lo mismo ocurría con las carretas. Bueno, ese mal puerto de Buenos Aires, recién con Madero, ¿no? Con Eduardo Madero, que estoy hablando de mitad del siglo XIX para adelante, comienza un rediseño, comienza un poco entonces a tomar un poco más de crecimiento y de mejor, digamos, infraestructura, ¿no? Pero bueno, volvamos a lo que nos convoca, que es Montevideo, en su bahía, en su puerto, ¿no? Que era capaz de albergar 300 veleros, ¿no? Y toda una gran, digamos, cantidad de embarcaciones, escritas, por ejemplo, por Bonplano, Darwin, incluso, ¿no? Algunos testimonios de época que tenemos también. Entonces, nada, en 1700 Montevideo era el primer puerto de la América Española en tener muelles, faros. En 1776 la corona lo nombra como apostadero naval del imperio, ¿no? Entonces, todo esto hace que Montevideo se convierta en el gran puerto del Río de la Plata, realmente para esta época, estado en 1900, ¿no? Incluso como se señala Reyes Abadi, es muy cierto esto de que la característica de ciudad y puerto, ¿no? De Montevideo es decisiva para la conformación de la identidad misma del Uruguay, ¿no? Esta es una idea también importante que seguramente mis colegas después también hablarán más que yo, son más pertinentes para hablar del asunto, ¿no? Pero lo cierto es que durante todo ese siglo XVIII y parte del XIX se va generando entonces, dada digamos, este crecimiento de puerto de ultramar, de crecimiento mercantil muy importante, se va generando una comunidad, yo diría, muy potente de comerciantes y hacendados, ¿no? Que van a ir dinamizando y sobre todo durante toda esta etapa van a ir convirtiendo este dominio importante en lo que es el sistema económico de la región, ¿no? Y obviamente esta actividad económica a su vez trajo inmigrantes, ¿no? A la región, ¿no? De Europa, bueno, de España, de otros lugares, ¿no? Entonces,
digamos, eso también es otra de las características centrales que en todo caso después también voy a retomar. Esa actividad comercial, que no me voy a tener quizás demasiado, digamos, pero sí quiero mencionarlo, fue generando, como decía, un rol muy importante de los comerciantes y hacendados, ¿no? Y esto es importante también mencionar, sobre todo, igual que predominio en una primera etapa de los comerciantes vascos, navarros, digamos, sí que dejó dar paso a comerciantes catalanes, ya más hacia el comienzo del 19. Pero ese cambio, digamos, creo que es interesante ver cómo todo eso va generando un dinamismo económico muy importante. Aparte, digamos, de fabricaciones de sombreros, peines, curtiembres, creo que lo que importa, lo predominante, digamos, en esta actividad económica, obviamente tiene que ver con las actividades que se originan, que tienen de origen agropecuario, ¿no? Elaboraciones de cebo, velas, jabones, y quizá lo más importante, lo que se llama la salazón de la carne, ¿no? Así, el desarrollo del saladero, que también esto es otra cuestión interesante en Buenos Aires. En Montevideo fue previa, ¿no? En Buenos Aires recién se permite el tercero del saladero con un directorio en la época de Alvear, más o menos en 1815, 1816. Aquí en Montevideo esa actividad tiene una historia previa, ¿no? Un estadio previo, y eso permitió bueno, un mercado de exportación, ¿no? Muy importante, que también tracciona con toda esa actividad de comercio, ¿no? Es decir, y sobre todo el producto central que es el tasajo, que obviamente se exporta, ¿no? A varios lugares, ¿no? Puerto de Habana, sobre todo en claves esclavistas, donde se necesitaba tener este tipo de comidas rápidas, alimentos, a su vez con varios nutrientes, ¿no? Entonces, bueno, Habana, incluso Brasil y otros lugares, ¿no? Mientras que el cebo sobre todo se reservaba en los mercados europeos para empleárselo, digamos, sobre todo en lo que tiene que ver con la iluminación, ¿no? De la época. Bueno, hago este recorrido muy rápido, como verán, espero, para un poco hacerme, digamos, todo este contexto un poco es para hacer una pregunta de historiador, ¿no? Quizás, ¿no? Historiador de la medicina, pero esta pregunta es más de historiador en general, ¿no? Que me hice cuando empecé un poco a indagar respecto a esto, ¿no? Y esa pregunta de carácter histórico tiene que ver con haberme tratado de imaginar cómo era un día en la vida del puerto de Montevideo. ¿Sí? Bueno, tenemos muchos datos, algunos acabo acá de recuperar muy rápidamente, por cierto, muy arriesgadamente dejando muchas cosas de lado. Pero más allá de eso, creo que también una interesante pregunta es preguntarnos, bueno, ir un poco a la época y tratar de ver si se puede reconstruir ese mundo que sea, para ver cómo se vivía y cómo era un día en aquellos años, siglo XVIII, principios del XIX, en ese espacio, ¿no? Que así como ya un poco estoy sugiriendo, es muy colorido, ¿no? Y muy variado, ¿no? Muy diverso, ¿no? Empezamos a ver. Entonces hay una vida portuaria, ¿no? Que se enlaza con la vida de la ciudad al mismo tiempo y con sus hinterlands, porque justamente estos hacendados también generan toda la cuestión con el ganado, ¿no? Entonces ahí hay toda una, digamos, una tríada, podemos decir, de identidad que se conecta muy fuertemente y que va generando una vida portuaria, digamos, urbana en su estructura social muy amplia, muy diversa, ¿no? Eso es muy interesante de ver y simplemente voy a dar cuenta también rápidamente someramente algunos de estos aspectos, ¿no? De esa variedad, no sé cómo por el tiempo, ustedes digan. Porque como digo, esa vida portuaria generó muchas situaciones favorables, ¿no? Para el emprendimiento, no sea tanto para empresarios como para trabajadores, y esto también es muy interesante para hablar. Y eso es lo que explica, digamos, toda esta situación de crecimiento económico importante, de progreso para el periodo, ¿no? De Montevideo, ¿no?
Entonces, bueno, en primer lugar tenemos un grupo de empresarios, podemos llamar, los hacendados, los comerciantes, para usar las categorías laxas, pero para que se entiendan, que tenían que ver con el abastecimiento de la marina, en el régimen de asientos, ¿no? Donde se van contratando por términos establecidos determinadas condiciones y precios, ¿no? Y eso genera un suministro de víveres, ¿no? Y que a su vez, digamos, la posición de diversas mercancías, de medicinas y otros productos diversos que llegan, ¿no? Y entonces, todo esto va generando que aparezcan actores relacionados, por ejemplo, al transporte marítimo y fluvial, ¿no? Como lo que tiene que ver con lo que se llaman los navieros, ¿no? Es decir, gente incluso distintos actores que aparecen de trabajo que tienen que ver con los navieros, ¿no? Es decir, gente que en algún punto toma préstamos, ¿no? Digamos, para la habilitación de buques más pequeños, que se pueda hacer descarga y descarga de los buques grandes, ¿no? De gran calado, ¿no? Por lo general, la fuente de las épocas nos habla de que estos navieros incluso hipotecaban, ¿no? Sus propias embarcaciones para poder hacer toda esta actividad, ¿no? Entonces, tenemos hacendados, comerciantes, navieros, tenemos el personal embarcado también, ¿no? Capitanes, pilotos, contramaestres, marinos, cocineros, mozos, que también ocupan ahí un lugar, una función, ¿no? También es interesante notar de que en general estas digamos, se acumulaban las funciones, ¿no? En la época, ¿no? Entonces el capitán podía ser simultáneamente piloto o podía ser maestro, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Pero también dentro del personal que se embarcaba, en ocasiones también se destacaban lo que se llamaban en la época los prácticos, ¿no? Que eran los individuos con la experiencia de navegación, en el fondo, digamos, en la ruta de acceso a las terminales donde se radicaban, ¿no? Entonces los barcos grandes calados llegaban generalmente abandonados, la entrada del estuario, digamos, y ahí contrataban a estos practicantes que conocían mejor cómo las aguas, digamos, más exactamente, digamos, y eso generaba un menor riesgo, ¿no? Entonces, también eran parte de esa entrada del estuario de otros marinos que aparecían, digamos, con un conocimiento más práctico en el terreno, ¿no? Que también aparecían dentro de este gran sistema portuario, podríamos decir, que en este caso incluso abandonado, justamente para, por ejemplo, conocer los peligros de ciertas zonas de lo que llamaba en la época de más ingreso la isla de Flores, ¿no? Entonces, bueno, la ruta se aquí ni hablar la ruta una vez llegado a Montevideo, entre Montevideo y Buenos Aires, era mucho más peligrosa que el mucho más complicada, ¿no? Entonces estos practicantes o prácticos tenían un rol importante, ¿no? Otro tipo de trabajadores que son parte de esta vida muy dinámica, muy rica, muy florida, bueno, también se encontraban en tierra, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Y ahí, nada, tenemos que tenía que ver justamente con las operaciones de carga y descarga, ¿no? Los estibadores, ¿no? Que se ocupaban, bueno, generalmente mano de obra esclava que en algunas situaciones, bueno, se dedicaba justamente a ejercer esta cuestión del traspaso de mercancías de barcos mayores a barcos menores y después de los buques menores a tierra, ¿no? Digamos así. Bueno, acá tengo algunos datos históricos de las toneladas que cargaban y demás, pero bueno, tampoco los quiero aburrir con algunos de estos datos. Sí es cierto que también ahí hay un momento donde las carretas dan paso al transporte, ¿no? De las mercancías, que eran muy grandes y pesados, dan paso a lo que llaman las carretillas, que eran carretas más chiquitas y más fáciles de manejar, y eso permitía en todo un transporte más liviano y menos costoso incluso también, ¿no? Y dentro también de las ocupaciones o trabajos en ese ambiente portuario, existían las tareas que también tienen que ver con las reparaciones, ¿no?
Entonces ahí, por ejemplo, tenemos un Montevideo que reúne una playa de expertos, ¿no? En diversos trabajos más técnicos, podemos decir, como carpinteros, herreros, ¿no? Que también estaban tanto para las mercancías como para los mismos barcos, ¿no? Y algunos se embarcaban incluso, y otros, digamos, algunos estaban a bordo y otros en tierra, ¿no? Por ejemplo, los primeros llamaban carpinteros de Ribera, eso era lo que estaban en tierra, ¿no? Los carpinteros que embarcaban en otro barco y preparaban en el momento en el tránsito, bueno, también tenían, digamos, un salario y demás, ¿no? Por supuesto que también era parte de la vida de todo ese sistema, o macrosistema que estoy identificando brevemente. Tenemos otros actores, incluso quizás no tan menos conocidos, como por ejemplo, hacia 1806, la fuente nos habla de un cronista portuario, ¿no? Este era un actor cuya función era divulgar e informar de la conquista, las novedades de mayor interés comercial que se registraban a bordo de los mercantes, ¿no? Que llegaban a Montevideo, ¿no? Una especie de suscriptor, una serie de suscriptores recibían, digamos, papelitas de esas noticias escritas por estos cronistas portuarios, ¿no? Dando el detalle de los cargamentos, generando el interés, ¿no? Comercial, ¿no? Una especie del marketing de la época, ¿no? Algo así, ¿no? Era algo que se hacía también en Cali, por ejemplo, ¿no? Pero que acá se ve en Montevideo de forma muy interesante, ¿no? Buzos, que también se ocupaban sobre todo de los naufragios, ¿no? Y otro actor interesante que aparece son los intérpretes, dada la, digamos, dimensión que estoy contando de distintos orígenes geográficos, ya sobre el español. Creo que digamos, también la fuente nos hablan de intérpretes que aparecen también trabajando en la zona portuaria, tratando de ofrecer una profesión en la medida que esa apertura comercial cada vez va generando banderas de barcos diferentes, no solo español, que por cierto además tenía tripulaciones de diversos orígenes, la bandera española no significaba que todos eran españoles. Así que tenemos, digamos, toda una serie de floridos ocupaciones. En tierra también tenemos faroleros, pintores, cerrajeros, maestros de vela, que también nos muestran un poco todo este mundo, ¿no? Que yo me preguntaba en el momento, ¿no? Y obviamente dejo quizás reservado, para darle después paso a mis colegas que van a hablar más especialmente de eso, todo lo que tiene que ver con la salud y la sanidad, ¿no? Los servicios de salud también se van a montar en el puerto para atender, obviamente, a las contingencias de las bandas de tráfico, primero de esclavos, a partir del 91, 1791. Ya en 1804 se crea la Junta de Sanidad, que cuando nos va a hablar más en detalles, que solamente voy a decir eso, pero claramente se transformó en una especie de enclave o filtro, digamos, de enfermedades y otras regulaciones que nos contarán, con visitas, ¿no? Al buque, ¿no? Y declarando enfermedades a bordo o no, cuarentena, bueno, ya nos van a hablar mis colegas de todo eso. Pero quiero, bueno, también advertir que es otro, digamos, de los actores que aparecen en todo el escenario, en ese escenario de Montevideo y su zona portuaria, ¿no? Que va dinamizando, ¿no? Entonces, la actividad en sí misma potenció a Montevideo como una ciudad portuaria. Toda esta actividad, estoy un poco ahora contando muy rápidamente, y la infraestructura es decir, digamos, que se va gestando también, entonces va generando un liderazgo, ¿no? Rioplatense para la época, muy claramente, y muy por lejos de Buenos Aires, diría, ¿no? Y incluso, bueno, lo que se llamaba en la época la lucha de puertos, ¿no? En esa competencia está claro que fue edificando, sobre todo durante la última parte del siglo XVIII y la primera parte del XIX, un florecimiento de Montevideo muy grande, ¿no? Entonces, para ir cerrando, porque ya creo que me excedí un montón, en relación al puerto de Montevideo, básicamente creo que quisiera destacar dos aspectos. Por un lado, el comercio exterior, que fue y es
sería un factor relevante y determinante en la evolución del modelo, ¿no? Agroexportador característico de la región. Y por otro sería la impronta migratoria que configura la estructura urbana, ¿no?, de la ciudad, creo que también es algo muy importante, ¿no? Y de tal manera el puerto es la entrada de productos y de personas y de actores, voy a contar algunos, y la dinámica que esto genera, pensar un día y toda esta gente, ¿no?, mezclándose en los trabajos que se solapaban y se justaponían, digamos. Y también, digamos, al mismo tiempo que se asiste a esa entrada de productos y personas, también se asiste a la entrada de enfermedades, ¿no? Eso va a tener acá Ricardo y Juan. Y bueno, para cerrar, nada más un poco volver a esa idea que decía al principio del sistema, un poco quizás, de pensar esta idea de un sistema, un complejo portuario, pensando un poco en estos términos de la dinámica de la época comercial y mercantil, y sobre todo esta idea, digamos, esta particularmente dio la posibilidad de entrada de buques de gran calado que permitió un comercio mucho más fluido que el de Buenos Aires en esta época, claramente. Y la cuestión entonces casi muy evidente entre esa relación del puerto con el crecimiento de la ciudad y esa identidad que se va generando en esos dos elementos. Bueno, hasta acá quiero eso. Cedo la palabra a Juan. Sí. Bueno, buenas noches. Yo también. Yo me siento más bien honrado de estar en esta mesa ante un historiador de la medicina y un historiador de la medicina de fuste, como dice el amigo Ricardo. Gracias a la universidad por la invitación, a la Universidad de Montevideo. Y es la primera vez que hablo en la Biblioteca Nacional, y eso me ejerce un peso muy especial porque es una casa que frecuento y que quiero mucho, me siento muy identificado. Yo titulé mi ponencia muy parecido a Ricardo, Río de los Puertos del Río de la Plata y la salud pública en los siglos XVIII y XIX. Y van a ver que salud pública aquí es un concepto definido en uso desde por lo menos el siglo XVII, pero en el siglo XVIII con la Ilustración y las monarquías ilustradas, las monarquías con vocación de administración pública compleja, pero también donde hay que recaudar o donde hay que preservar a los ciudadanos o a los miembros de la monarquía, hay que preservarles la salud pública, y ese era un concepto manejado por los gobernantes, y la monarquía española estaba en eso, en el siglo XVIII. Se enmarca en el nacimiento del virreinato del Río de la Plata a partir de 1776-77, cuando llega la expedición impresionante de Pedro Ceballos, y con ello viene un médico que va a ser el titular del control de la salud pública, que es un protomédico, que ese es el cargo que tiene en España, y aquí es un hombre que era irlandés, Miguel Gorman, que se formó en París y luego se puso al servicio de la monarquía española y fue contratado como el primer protomédico del virreinato del Río de la Plata. Lo vamos a ver ahora en la secuencia. Estamos hablando que yo me voy a primero circunscribir a la creación de la Junta de Sanidad en 1804, y estamos hablando de una Montevideo de, según los integrantes del Cabildo, de 10.000 o más vecinos, y tienen una autopercepción
que está registrado en los acuerdos del Cabildo, de que Montevideo ya es una ciudad lúcida y que es la ciudad que tiene el único puerto del Río de la Plata. Es decir, los montevideanos no consideran que Buenos Aires tenga un puerto real, sino que el único puerto real es Montevideo, que ya era parte de era la cabeza portuaria del Río de la Plata, aunque Buenos Aires sí tenía un puerto con sus dificultades, pero lo tenía y era una ciudad mucho más grande que Montevideo. Entonces, nosotros de esta casa, de la sala de materiales especiales, tomamos algunas imágenes. No tenemos imágenes de 1804, 5, 6, pero estas nos aproximan, así que vamos a ir pasando algunas. Tenemos al principio de finales del 18, principio del siglo XIX, 4 tipos de políticas públicas sanitarias. Y aquí el concepto de políticas públicas, que hoy es tan común para nosotros, también era un concepto que se usaba por la monarquía española y por su administración pública. Es decir, las cosas que eran para el beneficio público eran políticas públicas. Entonces, la primera era la salud pública, propiamente dicho, en lenguaje corriente, el uso de la palabra salud pública, y nosotros nos vamos a referir específicamente a la creación de la Junta de Sanidad del puerto de Montevideo. Perdón. Pantalla completa. Puedes poner ahí. A ver si me doy cuenta. El otro, más a la puntita. Más a la derecha. Ahí. Más. El siguiente. Es. ¿La copita? Es. Muchas gracias. Es una impericia natural mía siempre. Bien. La vacunación es una política pública pensada por la monarquía española, ejecutada con aciertos y con algunas omisiones, y hay otros que o compiten o aprovechan los espacios vacíos de la monarquía española en cuanto a la vacunación. Eso le pasó al Río de la Plata. Algunos barcos portugueses con capitanes o empresarios brasileños o portugueses aprovecharon el vacío primario de la monarquía española para vacunar. La policía sanitaria es otro concepto de política pública que refiere justamente sí a un contralor de tipo policial o policíaco para prevenir la difusión de enfermedades contagiosas. Ahora, lo que es enfermedades contagiosas en esta época lo vamos a ver. En realidad no se le llamaba enfermedades contagiosas, primero se le llamaba contagio. El contagio. Un barco podría traer contagio en personas o en objetos. Y por último, pero esto ya se lo voy a ceder al doctor Pou, el concepto de higiene pública, que es un concepto muy caro para nosotros, para nuestra república. Ya con higiene pública entramos en nuestra era republicana, porque el primer ministerio de salud pública, tal cual tenemos hoy, es el Consejo o Junta de Higiene Pública. Higiene se refiere a prevenir las enfermedades contagiosas, pero también se refiere al control de los títulos de los profesionales, es decir, una amplia gama de funciones que quedan dentro de la higiene pública. Ven acá otro lindo barco. Presten atención a esos barcos chicos con 2 palos, o presten atención a este barco que se va acercando al otro, que tiene como 8 personas arriba, que tiene un solo palo. Son muchos los tipos de barcos en este momento, sumacas. Nosotros después vamos a ver una especialmente que nos interesa a la sanidad, que son las falúas. Bien, ¿cómo se ejercen, digamos,
las políticas públicas sanitarias a través de dos instituciones. El protomedicato, que fíjense que en España venía del siglo XIII, es correcto, del siglo XIII, es decir, desde la Edad Media, ya poco antes del Renacimiento. Y era la organización del Estado monárquico para controlar los títulos de los profesionales, controlar el ejercicio profesional, si podía haber abusos o impericias, controlar las boticas, controlar el funcionamiento de los hospitales. No había hospitales privados, de los hospitales públicos, de los hospitales militares, de los hospitales de la Marina, de los hospitales del Rey, de los hospitales de las ciudades. Y de a poco va aumentando sus prestaciones y el protomedicato, que es el real protomedicato y el monárquico, tiene un protomédico que es el que lo ejerce. En España, los protomedicatos generalmente se formaban con un consejo, un protomédico mayor y protomédicos menores. En el Río de la Plata tenemos un solo protomédico, que es el que elige Miguel Gorma, que llega en 1777. Y sus primeras funciones es el contralor del ejercicio profesional. Pero surge una segunda institución, y surge en Montevideo, no surge en Buenos Aires, que es la Junta de Sanidad del Puerto de Montevideo de 1804. En España se habían creado en 1720 y tenían una peculiaridad. En cada puerto había una Junta de Sanidad, pero en Madrid había una Junta Suprema de Sanidad que controlaba a las demás. Y la Junta Suprema de Sanidad estaba integrada solo por letrados, por abogados y escribanos, no por médicos. Es decir, era bien una política de gestión administrativa y también con afanes recaudatorios, lo vamos a ver. Este documento está en nuestro Archivo General de la Nación y se llama Plan que se propone a el excelentísimo señor virrey de estas provincias para establecer una Junta de Sanidad en el puerto de Montevideo, año de 1804, por el gobernador Pascual Ruiz Huidobro, el gobernador acá en Montevideo. El virrey era el marqués de Sobremonte y estaba en Buenos Aires. Y aprobó el virrey con su cuerpo administrativo, aprobaron bastante pronto, en julio ya estaba aprobado este plan. En nuestro archivo está el original firmado por escribano público de muy difícil lectura y está la copia, que es perfecta. La copia es casi la perfección, casi no genera dificultades para leerla y es muy emocionante. ¿Por qué también es emocionante? Porque la Junta de Sanidad es la primera institucionalidad público-sanitaria de nuestro país. Es decir, si nosotros miramos Uruguay en esta época, Banda Oriental, Montevideo, dentro del virreinato, es la primera institución sanitaria. Y las palabras que les dijo Mariano pueden relacionarlas para entender por qué en Montevideo se hizo una Junta de Sanidad y no primero en Buenos Aires. Sí que puede haber sido una iniciativa administrativa de Pascual Ruiz Huidobro, de hecho lo fue, pero lo cierto es que aquí aconteció. ¿Y cuál era la...? Bueno, primero creo que tengo los integrantes. Primero los integrantes de la Junta. El propio gobernador, el comandante militar de Marina o el capitán del puerto, dos regidores que eran funcionarios del cabildo, funcionarios administrativos, un escribano de gobierno, dos médicos. Atiendan que no hay un médico y un cirujano, hay dos médicos, porque el médico tiene un estatus un poco superior. Los cirujanos van arriba de los barcos, son empleados en los barcos, sean empleados de la monarquía o empleados de los barcos mercantes privados, y los médicos
que tienen una jerarquía mayor van a integrar la Junta para controlar al barco y a sus cirujanos inclusive. 2 celadores que son una especie de policías barriales y un intérprete. Vieron que Mariano nombró porque a los barcos extranjeros, al acercarse a hacer el control sanitario, tenían que llevar un intérprete para poder entenderse. La finalidad de la Junta es prevenir el contagio. Ahí aparece la palabra en el documento y en el concepto. Prevenir el contagio humano y por objetos contaminados de los barcos que arribaran al puerto de Montevideo. Realizar la visita sanitaria, es decir, acercarse al barco a través de un barquito para la balúa de sanidad que aparece para hacer la visita. Solicitar al barco de arribo patente de sanidad. Esto era nuevo. Esto empezó a desarrollarse en Europa en el siglo XVIII. Si un barco salía de un puerto y la Junta de Sanidad de ese puerto le entregaba patente de sanidad porque no tenía ningún enfermo. Ni en el puerto había epidemia ni problemas de enfermedades contagiosas. Entonces venía con una patente de sanidad limpia. Esto es importante también porque esto llega hasta hoy día. Hoy día este es el lenguaje de la sanidad marítima en todos los puertos del mundo. Cambió el sistema y los protagonistas mayoritariamente. Examinar a todo el personal del barco en la borda a través del semblante y la robustez, una especie de ojo clínico diríamos, pero el médico también se preservaba de relacionarse con los tripulantes del barco. Primero verlos, poner al barco en cuarentena si era necesario que un barco traía un enfermo. Traía un enfermo y venía de un puerto donde había enfermedad contagiosa o epidémica. El barco entraba en cuarentena y esa cuarentena iba a durar una cantidad de días según la enfermedad. También era función de la Junta de Sanidad cobrarle al capitán, cobrarle en dinero español, o equivalente, un estipendio por cada miembro de la Junta de Sanidad que hiciera la visita. Entonces aquí estaba el espíritu recaudador de la monarquía y el que cobra más es el médico y el que cobra menos es el capitán del puerto. Se entendería porque echarle un salario y el médico es, digamos, contratado para ejercer esa función pero sin salario. Y en caso de tener contagio a bordo, el propio barco se convertía en el lazareto, porque el concepto de lazareto ya venía desde la Edad Media también, y una cuarentena había que hacerla en el lazareto, pero Montevideo no tenía lazareto, Buenos Aires tampoco. Entonces el propio barco de alguna manera fungía como lazareto. Ya está, esa. El contagio que aparece en el documento, en el lenguaje administrativo que usa el gobernador, era una palabra equivalente a enfermedades pestilenciales. ¿Y cuáles eran esas para 1804? La peste bubónica, histórica, desde la epidemia de 1245, la fiebre amarilla, o también llamado tifus americano, y otras enfermedades febriles entre las que aparecía el tifus, que no estaba identificado como lo que después fuimos entendiendo que en el tifus había 2 enfermedades, una viral y otra bacteriana. En ese momento no se podía diferenciar. Miren, elegimos con el doctor Poe esta, a pesar de que tiene un solo palo. Fijen este pedacito porque ustedes van a ver un cuadro extraordinario en la ponencia del doctor Poe. La balúa de sanidad funcionaba en toda la monarquía hispánica
y era un barco que había que mandar a hacer o comprar, generalmente de 2 palos, con velas, para poder transportar aproximadamente de 4 a 8 personas, que eran los que iban a hacer la visita de sanidad desde tierra hasta el barco, acercarse al barco. Y acá la Junta de Sanidad no tenía todavía, el documento dice hasta que nos proveamos de una falúa de sanidad, es decir, deben haber alquilado. Pero era como una especie de taxi sanitario, era el que llevaba el personal para hacer la visita sanitaria. El modo de control, ya les dije, todo el personal del barco estaba parado en la borda y el médico de sanidad examinaba el semblante y la robustez. Y con eso se aproximaba mucho. Palidez, mal estado general. Pero también había un control del contagio a una población humana sometida, que eran de los barcos, dice el documento, con esclavatura. Esclavatura era una palabra de origen portugués. Es esclavatura, que dejó de usarse, no la van a encontrar en el diccionario, pero si la googlean sí la van a encontrar. Y el médico de sanidad tenía que controlar a los seres humanos privados de libertad en forma de esclavos, mujeres, hombres y niños. Y a estos, según la primera impresión que tenían, los iba a controlar sin persona a persona. Y si traían viruela, que era otra de las enfermedades, que era la enfermedad más común, que eso ahora lo vamos a ver a través de la vacunación, tenían que ver si traían, que tenían viruela, si estaban vacunados, en qué etapa de evolución de la vacunación estaba. Bueno, acá una imagen del puerto de 1858, ya ven que ya tienen dos muelles grandes y 2 muelles pequeños. Ven que hay un barco encallado. Ahora dejamos la Junta de Sanidad y pasamos a la política pública de la vacunación con el objeto de prevenir el contagio de la mortífera viruela. Vamos a ver que esto se da en el mismo momento prácticamente que se crea la Junta de Sanidad del puerto de Montevideo. La mortífera viruela era un lenguaje de la administración, pero también de la población, porque era la enfermedad más contagiosa y más mortífera que circulaba por todo el mundo. Había 2 formas de vacunación en 1800. La variolización, que era vacunación brazo a brazo, es decir, una persona que estaba vacunada se le tomaba un poquito de serosidad, aunque fuera purulenta, de su grano de vacunación, y con una lanceta o con una aguja o con las lancetas podían ser de marfil, se le clavaba a otro brazo y se veía si prendía según la evolución de los días subsiguientes. Tenía que expresarse que había prendido los 8 o 9 días generando un mismo grano vaccinal o vacunal. Y la otra era vacunar con suero vaccinal de las vacas con viruela, que esa es la vacuna que inventó el inglés Edward Jenner, que fue un descubrimiento, un estudio científico, una publicación y es un aporte sustancial. Esto se publicó en 1799 y se empezó a difundir rápidamente por todo el mundo, pero no era fácil difundir esta vacuna porque tener suero de la vaca y mandarlo de Europa a América había que hacerlo a través de pequeños trocitos de vidrio con suero entre medio de los dos. Así que cuando llegaba a separar esos vidrios podía estar todo seco. Era
muy perfecto, o se metía un hilito embebido con el suero del vacunado y se ponían en tubitos de vidrio. Es decir, eran métodos muy precarios, eran métodos ideales teniendo la baja y empezando la vacunación y después poder seguir con la valorización. Pero ¿cómo la monarquía desarrolló política pública con esto? Entre 1802 y 1803 la monarquía española organizó una expedición completa para difundir la vacuna brazo a brazo en América. La puso al mando de un cirujano, Francisco Javier de Balmis, y salió de La Coruña para llegar al norte de América y repartirse la expedición en dos grupos, uno que fuera hacia Colombia, hacia Perú, y el otro grupo que subiera hasta Centroamérica y México. ¿Y con qué venían? ¿De dónde sacaban la vacuna? ¿Qué venía en ese barco? La vacuna venía en niños huérfanos a los que se les había vacunado en La Coruña y había prendido la vacuna. Entonces, en esos niños, brazo a brazo, en la misma travesía, se los iba vacunando entre sí para cuando llegaran a América empezar la cadena. Es decir, España optaba más por la variolización que por la vacuna de vaca, valga la redundancia. Y esta expedición se propuso llegar al Río de la Plata, pero no llegó. Quedó muy diezmada y quedó muy por el norte, pero en 1805, a ver si lo pusimos en la próxima, no. En 1805 llegó un barco portugués a Montevideo con esclavos, el Rosa del Río, y en ese barco venían 3 esclavos desde Río de Janeiro vacunados, y uno de esos esclavos le había prendido la vacuna. ¿Sí? A nosotros nos llegó la vacuna a Montevideo en 1805 a través de un esclavo negro. Y no la pudieron replicar mucho, de hecho se agotó la cadena, pero fue el primer hito para nosotros de la vacunación antivariólica. ¿Y qué hizo el protomédico Bormann, que estaba muy atento a todo este proceso? Preparó una cartilla, preparándose para darla a todo el virreinato, una cartilla, un instructivo de cómo se debía vacunar, los materiales, el momento que había que pinchar la púrpura vaccinal y dónde vacunar en el brazo o en el muslo a las personas o a los niños, a cualquiera, y es este el documento: Instrucción para la inoculación vacuna para el feliz éxito de esta inoculación, que requiere un conocimiento exacto de las señales de la infección, del carácter y progreso de la vejirilla vacuna. La vejirilla era el grano de la vacuna. Y la puso en nombre estrictamente médico, la puso. Y sí, Bormann no desdeñaba para nada la vacuna de vaca que viniera entre los vidrios, pero siempre era más difícil. Y en 1806, no lo pusimos acá, el gobernador Ruiz Huidobro creó una expedición también, como si emulara la expedición de Balmis, y creó una expedición para que saliera de la banda oriental en 2 y se dividiera en 2. Desde el Durazno, una fuera hacia Paysandú y otra hacia Cerro Largo, que eran territorios no fáciles, porque no había control. La monarquía, la gobernación de Montevideo en el virreinato tenía control de esas zonas. Allí tienen las 2 ediciones de la cartilla. Acá. Esta es la cartilla que está en Buenos Aires. En Montevideo no tenemos ejemplar. A pesar de que Artigas, que se preocupó por la vacunación en su gobierno, pedía la cartilla, se reeditó varias veces. Acá tenemos la original de 1805 y una reedición de 1813.
Es decir, que la vacuna realmente se convirtió en el Río de la Plata y en la banda oriental en una política pública. Acá estaba la vacunación, llega a Montevideo. Viene otro lenguaje que está en la cartilla, el tercer punto: por el puerto llegarán remesas de virus vacuno entre plaquitas o tubos de vidrio. Virus vacuno. Ellos no tenían conciencia de que había un microorganismo viral como es la viruela. No tenían conciencia de eso. No tenían conciencia de que era una enfermedad producida por un microbio. Pero intuitivamente, y la medicina mantenía la intuición de la población, le llamaban virus vacuno. También le llamaron al virus de la enfermedad de transmisión sexual. Un ente que podría funcionar como pasar de un organismo a otro. Como les dije, Artigas se preocupó en su tiempo de la vacunación realmente, y eso está bien documentado. Y por último, llegamos a la etapa republicana, llegamos a Montevideo, de ya casi 25.000 habitantes. Y la República se impone un reglamento de salud pública que le llama Reglamento de Policía Sanitaria. De aquel concepto que venía del siglo XVIII se aplica para 1832-1838, porque el primer reglamento fue en el 32, liderado por un médico portugués que se quedó en Montevideo de la Ciudad Latina, y el del 38 mucho más perfecto, mucho más rico, y lo lideró nuestro primer médico graduado en la Universidad Teológica de Montevideo. Acá está la copia de esta casa, que está en la biblioteca digital aquí, así que todo lo tenemos a mano. Y el objetivo en cuanto a las enfermedades infecciosas, según el diario de hoy, era prevenir las enfermedades contagiosas. Es decir, que acá ya no se habla de contagios, sino de enfermedades contagiosas. Ya hay un paso muy específico, y hay dos enfermedades nuevas que en 1804 ni los médicos ni la población manejaban. La peste bubónica se repite, la fiebre amarilla, pero ya apareció el cólera en Europa y ya empieza a pasar el cólera América a partir de 1831. Y la fiebre tifoidea, enfermedad que no sabían, pero producida por una bacteria que atacaba seriamente los intestinos, podía matar, estaba recién descrita hacía 10-15 años en Francia. El reglamento de policía sanitaria finalmente tuvo también una relación con el puerto, primero porque del 100% del reglamento, el 20% es sobre el control de los títulos profesionales y la botica, y el 80% del reglamento es sobre sanidad marítima, y afina muchos detalles. Uno de lo que en relación a las mercancías, a los materiales que venían en el barco, porque les preocupaba mucho, a pesar de que eso no tenía sentido hoy, puso mucho acento en las mercaderías, herramientas y vituallas del barco que pudieran transmitir enfermedades contagiosas. Un solo ejemplo: el cordaje de los barcos alquitranado no constituía peligro, pero sin alquitranamiento era posible de que allí se produjera el contagio. Y esta imagen del puerto la seleccionamos con el doctor Pou, porque probablemente en la isla de las Ratas, de la Rada del puerto, allí está representado el primer lazareto que tuvo Montevideo a partir de 1845. Muchas gracias. Pero muchas gracias
Muchas gracias a la Biblioteca Nacional. Yo también me siento muy especial cuando entro en este lugar. Y con la figura del presbítero Larrañaga, que fue su fundador. Sí. Curiosamente, cuando empecé a escribir esto, también recurrí al libro que hizo mención Mariano, que fue reeditado por la Facultad de Ingeniería y que tiene esas dos partes, una de Fernández Saldaña y otra de García del Sur. Y Fernández Saldaña dice algo muy interesante: nuestra capital llegó hasta el siglo XX sin más puerto que lo que pudiera constituir naturalmente el arca interior de su grado. Si algo había de mano de los hombres, era una serie de escalones de piedra para poder saltar a tierra y algunos muelles de madera para amarrar las embarcaciones menores en operaciones de transporte. Parece que el verdadero puerto se inicia, y la verdad que voy a finalizar mi charla con el inicio de la construcción del puerto de Montevideo, con la evocación de un médico, Francisco Sucre. Otro punto interesante que yo quisiera mencionar es que, ya fue dicho, es que en realidad Montevideo adquiere, el puerto de Montevideo adquiere significación alrededor de 1770, porque es allí que empiezan a darse en España disposiciones que hacen de ese puerto de Montevideo un sitio importante para correspondencia, para como apostadero naval, y quiero destacarlo en 1791 para la entrada de esclavos al virreinato de Río de la Plata, y a partir de 1795 también al virreinato de Perú. Antes de esto, obviamente, el contrabando de africanos era una cosa tristemente frecuente. El hecho es que en ese momento empieza a cobrar fuerza Montevideo, a cobrar fuerza desde todo punto de vista, y Montevideo y sus alrededores, porque de los alrededores de Montevideo se sacó leña, se sacaron frutas, se sacaron verduras para incluso alimentar a Buenos Aires, y también desde allí empezaron la famosa industria con el ganado vacuno, de los cueros y del cebo y de la carne preparada, preservada por la sal. O sea que eso creó en realidad una gran industria, como fue señalado, y un cierto grado de fama, digamos así, de Montevideo como un lugar que quizá atrajo a algunos de los primeros inmigrantes. Debo mencionar a este respecto que en el gobierno de Rivera, sobre todo, Rivera pretendió estimular la inmigración. Incluso pensó en crear una ciudad especial para inmigrantes en la punta del cerro de Montevideo, que se iba a llamar Compóstoles. Después vinieron circunstancias que disminuyeron esa inmigración para volver a subir, y ahora quiero ocuparme de ese tema, durante la Guerra Grande, prácticamente, y hacia el fin del siglo y principios del siglo XX. En esos dos cronogramas,
aparece otro hecho interesante. Cuando en 1828, el Tratado Preliminar de Paz, ahí está los gobiernos provisorios hasta que se instala el gobierno constitucional. Y vean que a partir del 29 ya empieza a aparecer el administrador de la vacuna, la comisión de la administración de la vacuna, el consejo que se ha recibido distintos nombres, ¿no? Comisión de Higiene, Consejo de Higiene Pública, Junta de Higiene Pública del Estado, etc. Y que en algunas épocas claudicó también. En el 34 hubo casi un año en que no hubo consejo. Ahí hubo una epidemia, se asustaron y lo volvieron a poner. Y hay otro dato interesante que ha sido omitido allí y por lo que hasta ahora no lo ha, y es que Montevideo sufrió las invasiones inglesas, fueron cortas, pero deben haber alterado mucho la sanidad de tanto de Buenos Aires como de Montevideo como de Maldonado. Segundo, la guerra y el sitio grande. Cuando vos hablabas de cómo sería la vida del puerto de Montevideo, yo decía, bueno, ¿cómo sería la vida del puerto y de la ciudad de Montevideo cuando esta era la nueva Troya? Estaba totalmente aislada. Y si uno mira las ilustraciones, está poblada de barcos. Recuerden que el puerto de Buenos Aires estuvo por cierto tiempo bloqueado, o sea que todo se hacía a través de Buenos Aires. Y aquí venían de distintas nacionalidades, incluso a luchar a favor de la defensa. Los había italianos, los había vascos, los había franceses, los había catalanes. Y todos esos formaban parte de ese Montevideo en el cual en determinado momento había tanto francés que dice que en las esquinas uno se ponía a escuchar si hablaba más francés que español. Y hubo una calle, la del 25 de mayo, que se llamaba la calle francesa, porque allí se vendían cosas para franceses que eran, por lo menos los que tenían más poder adquisitivo. Y había muchos colegios dirigidos por franceses. Y ahí quizá nuestra francofilia, porque nunca fuimos colonias franceses, sin embargo, culturalmente sí fuimos seguimos siendo, quizá muchos de los viejos acá presentes, muy adictos a la cultura francesa. De modo que, ¿cómo habrá funcionado también la sanidad? Se habrá formado quizá, se habrán tomado quizá precauciones especiales. Esta es una imagen de 1769, vean lo que dice Fernández Saldaña, es verdad, es simplemente un accidente. Y esta que le sigue es una fotografía de la intendencia del día de la colocación de la piedra fundamental durante el gobierno de Juan Lindolfo Cuestas, el 18 de julio de 1901, del puerto de Montevideo. Las primeras obras se inauguraron en 1909. Otro hecho que quisiera resaltar es que cuando llegan los buques negreros a Montevideo, esos buques, como dijo Juan, son particularmente controlados. Pero parece ser que los primeros que llegaron traían africanos con viruela, que produjo una epidemia de viruela muy importante que provocó una reacción de los pocos habitantes de Montevideo. Entonces, se los colocaba en un sitio especial que yo he señalado con una flecha que más o menos es la playa de Capurro, o más precisamente el sitio donde se encuentra la escuela de Capurro. Y esa es la última construcción de una serie de casitas, el caserío de los negros que existía en ese lugar, que fue demolida la última en 1902. O sea que Montevideo fue, desgraciadamente, un centro de recepción y de distribución de esclavos. Porque de ese caserío después salían a los remates y de los remates iban a Buenos Aires, a
otros sectores más o menos próximos a la América. Y con ellos quizá también venía la enfermedad y la mayor preocupación por tratar la enfermedad, la vacuna. ¿Sí? No, ese no. Ese es el otro tema que trató Mariano, que es el de la inmigración. Yo también lo dije. Raquel Perea, Raquel Porero, que es una maestra en demografía histórica, escribió un libro, su tesis de doctorado, sobre la mortalidad, morbilidad de Montevideo durante un siglo. Y dice cómo la inmigración amortigua, en cierto modo, las consecuencias incluso de las grandes epidemias que ocurren en Montevideo. ¿Por qué? Porque siempre está llegando gente. Por una u otra razón está llegando gente. Y en realidad es casi un lugar común decir que todos somos descendientes de gente que bajó de los barcos o que vino a raíz de acontecimientos políticos que ocurrieron en Europa. El hecho es que gran parte de la población se derivaba de los inmigrantes. Pasa con entonces, Juan dijo el primero. Porque el gran tema que domina todo esto es el del higienismo. Es un viejo tema que no viene ni siquiera de la Europa contemporánea esa, sino mucho antes. Y el paradigma hasta fines del siglo XIX que rige las enfermedades epidémicas es el paradigma miasmático. Recientemente se ha publicado el diccionario panhispánico de términos médicos. La academia ha participado también de la Academia de Medicina de Madrid y toda Latinoamérica. ¿Y qué es un miasma? El diccionario dice, es un efluvio nocivo del aire, el agua, el suelo, que con anterioridad a la era microbiana se consideraba agente causal de las enfermedades contagiosas y epidémicas. O sea, era algo que no se veía, pero que evidentemente traía contagios, ahora vamos a ver el tema de contagios, provocaba las epidemias y contra lo cual luchaban estos personajes que descrito Juan. Esos médicos que subían a bordo de los barcos que en primera instancia sirvieron de lazareto, lo que hacían era el manifestor y luego hacían fumigaciones. ¿Saben por qué? Con vinagre. Entonces fumigaban a las personas, a los objetos y pensamos también al propio barco. Y todos los días el barco quedaba aislado en un sitio alejado de la rada de los barcos, tenía una bandera amarilla en el palo mayor, de noche un farol prendido en la proa, constantemente una lancha vigilaba que no hubiera gente que saliera, que entrara. Ese era el aislamiento, que es uno de los medios de luchar contra ese paradigma miasmático. Si ustedes piensan en la reciente y desgraciada pandemia, en realidad hasta que conocimos la vacuna, lo primero que hicimos fue aislar y aplicar desinfectantes. Con un concepto totalmente equivocado en ese momento, con lo que sabemos hoy, los medios que aplicaban eran probablemente, casi puede decirse, los mismos. Y el otro recurso era el uso de lazaretos ya, no el barco, sino el lazareto que fue ahora, sí,
el lazareto de la isla de Ratas o de la Libertad, que está en el medio de la bahía, que duró hasta 1850 más o menos, y el lazareto de la isla de Flores, que data de 1868. Este faro lo he puesto allí porque es un faro muy precozmente construido que empezó a funcionar en 1828, o sea que el lazareto es una cosa muy posterior. Y ese lazareto tenía hotel para los que venían en primera y segunda, tenía casa para el médico, algún médico del lazareto, tenía un hospital, tenía un cementerio, tenía un crematorio y era un modo de... La palabra cuarentena no se evoca 40, no estaban 40 días, estaban un cierto número de días, tanto los médicos que subían a bordo de los primitivos lazaretos de buque como los que estaban allí, bueno, juzgaban cuando las personas estaban en condiciones de continuar su viaje. Lo sabía también el Ecuador. Hay el lazareto de Polián, por ejemplo, el lazareto de Mahón, hay grandes lazaretos, o sea que era un medio frecuente de aislamiento. Y las epidemias. Entonces, yo me he preguntado siempre, estos medios, al parecer tan rústicos, tan vetustos, ¿pudieran controlar o no? Yo creo que sí, porque si se fijan, tenemos allí la gran epidemia de fiebre amarilla del 57, hubieron otras dos en el 72 y 73, la gran de cólera que coincide con la guerra del Paraguay del 67 y 68, hubo otra en el 86 y 87. Aprovecho para decir que en el 86 se dio el problema de que el Brasil se quejó de que las carnes del tasajo podía ser un agente de contagio. Y fue un farmacéutico que fue profesor de la facultad, ya en la era microbiana, aisló de hecho, un poco después el primero que fue el vibrión colérico, quien hizo experimentos y demostró que la carne salada no era un agente de cáncer. Tuvo que ir al Río de Janeiro, en Río de Janeiro se repitieron los experimentos, eso quedó saldado y es importante destacar. La viruela, ya señalado, y vean que llega hasta el año 1909 como epidemia, que se quedó una enfermedad endémica, cada tanto hacía muchos epidémicos, lo mismo que la escarlatina y el sarampión. La gripe, dos grandes epidemias, una de 1890, que se llama la gripe rusa, y la más conocida del 18 y 19, la gripe española. Y después la tifoidea gastroenterocolitis, que hubo en el 67 y en el 86. La tuberculosis existió siempre, es una enfermedad crónica, imposible de saber cuándo empieza, cuándo termina, a veces sí cuándo termina, cuándo se muere la persona, a veces, pero es imposible de cuantificar. De la fiebre amarilla tenemos dos documentos muy interesantes. El de la izquierda, escrito por Carolina Heraclio Fajardo, que era un poeta, un literato, y se llama Montevideo bajo el azote epidémico. Es interesante leer porque es un poco novedado, pero da una idea de miedo, de terror, el ambiente que se vivía. Y el otro, que fue publicado luego en francés en París y mucho después por un médico francés que estuvo en Montevideo antes, que se llama Memoria sobre la fiebre amarilla que ha atacado a la ciudad de Montevideo. Es interesante porque la cifra de muertos es muy diferente. Heraclio Fajardo da 800 y algo y
en él habla de 1500, pero será imposible. Y acá vienen dos documentos que sobre la fiebre amarilla. Este lo encontré yo. Lamentablemente no me dio el paso. No me dio el paso para adquirirlo. Y es un enterramiento. Hay un cuadro similar que está en el Museo Nacional de Artes Visuales y que es atribuido a Buenos Aires en 1857. En 1871. Este es un enterramiento en Montevideo. Es pequeño, óleo sobre tela, con el encanto un poco del gozo, que tiene algo, no sé, a mí se me ocurre de goyesco, y que transmite, ¿no?, la tragedia de la magnitud de las muertes cuando que no daban abasto para enterrarlos, y enterraban de día y de noche. Y el otro, que es la piedra preciosa que yo encontré en el Museo Histórico, que yo descubrí en la exposición del Museo Histórico Nacional de comienzos de la pandemia, que es de Luis Dio y es de 1859. Y se llama la llegada de la peste a Montevideo. Es un cuadro que no alcanza el metro por los 57, 58 centímetros y me parece exquisito en su elaboración. Ese cielo, ¿no?, que es amenazador, esa luna escondida, esa ciudad que se observa y se puede reconocer con perfección. Y lo que vamos a ver ahora son algunos detalles. Detalles de la ciudad. Se puede reconocer perfectamente que en 1859 la ciudad tenía ya San Francisco, la iglesia de San Francisco, la catedral, muchos edificios próximos al puerto, etc. Se ve esto. A la izquierda está lo que Juan dice una falúa sanitaria. Se ve efectivamente tiene una vela, tiene un personaje que podría ser el médico y una mujer con un niño en los brazos. Lo interesante es lo de la derecha, que es la representación de la muerte, ¿no?, de la muerte que llega. Cecilia Corday ha hecho un estudio muy interesante, les recomiendo que lo lean, está online, sobre este cuadro en comparación con la fiebre amarilla de Buenos Aires de 1871, que dice que este es más propio de la época bárbara de Barrán y el otro más de la época civilizada, porque acá la muerte aparece, amenaza, se ve, se pinta. Vean ese caballo rojo, ¿no?, esas esqueletos medio descarnados, que lo que procuran es agarrar a las víctimas. Y en estos detalles hay, en un pequeño detalle, ¿sí?, se ve esto, que es muy interesante, es otra embarcación que lleva a bordo unos tripulantes, y esta es la mujer que ha sido muy utilizada como representación de la república, de la nación, y podría ser, les dicen como yo los protejo, estén tranquilos, ¿no? Hay algo como que en medio de esa tragedia, de esa atmósfera de tragedia que muestra el cuadro, llama como a la tranquilidad. A mí me pareció extraordinario este cuadro, y bien merece el estudio que hizo Corday y quizá alguno más. De Cólera, por supuesto, también hay referencias bibliográficas, hay dos tesis, una de Germán Segura de Buenos Aires y otra de Enrique Strasser de Filadelfia, las dos de 1868, las dos bajo interpretación miasmática. Y después están las conferencias de Cólera que dio en 1886, Vizca, que fueron publicadas,
Y hay también, está también las publicaciones de Chavaleta sobre el tema del nivel colérico y del tasado. O sea que tenemos valor. Para terminar, quiero citar la intervención de alguien que fue un gran maestro de la medicina nacional y al mismo tiempo un gran parlamentario, que fue Francisco Soto, nacido probablemente en 1856 y fallecido seguramente en 1922. Con motivo de la discusión en la Cámara de Diputados que él integraba por primera vez de un proyecto para la construcción del puerto de Montevideo. Habían habido como 5 proyectos previos, todos ellos rechazados. Y me gusta, en lugar de repetir esta idea, porque admiro el personaje, creo que es muy importante lo que dice. Es casi inútil, dice Sota, demostrar la importancia decisiva de la fase higiénica del asunto de la construcción del puerto, desde el punto de vista de la salud pública. No se puede decir más en menos palabras. Un puerto tiene sobre la salud de los pueblos las más extraordinarias consecuencias. Puede crear focos de infección, terrenos de cultivo para todos los agentes morbosos, favorecer epidemias, enfermedades que en mejores condiciones higiénicas hubieran solo reinado de manera pasajera. Las epidemias, las pandemias, son grandes calamidades públicas en todos los países, pero lo son doblemente en países en formación, a quien hacen falta todas las vidas, para quienes las enfermedades son irreparables pérdidas sociales. Pero un puerto insalubre no es solo desastroso para la salud pública, lo es también para el comercio, para los intereses económicos del país y para el propio puerto. Los puertos que debido a su insalubridad son origen de endemias y epidemias, ahuyentan las naves, que no pueden tocar en ellos, son pena de exponer la vida de los tripulantes y de tener que soportar, en la palabra que emplea, desinfecciones y cuarentenas. La falta de naves trae el estancamiento de los productos y la penuria inevitable de la exportación, es decir, la ruina del puerto, la disminución del movimiento marítimo y la ruina de la nación. Además, las epidemias alejan a la inmigración extranjera y se oponen así al progreso de los puertos. No es posible, pues, desconocer la extraordinaria importancia de los estudios higiénicos que deben tenerse en cuenta en la elaboración de todo el proyecto de puerto. Por eso necesito voto en contra. El puerto de Montevideo está en 1893. El puerto de Montevideo, como dije, fue la piedra fundamental en el 1, la parte inicial en el 9, y bueno, de allí continúa su evolución hasta el momento actual. Yo miro el puerto porque tengo un lugar desde donde se ve de arriba el puerto. A veces me da un poco de pena porque el puerto es una joya, la bahía es una joya, y la hemos un poco atacado, ¿no? La hemos rellenado, le hemos puesto las cosas propias necesarias para el progreso. El hecho es que gracias a esa bahía existe Montevideo. Por Montevideo y su puerto entraron y salieron no solamente personas, sino mercancías. Entraron y salieron también saberes en forma de personas cultas, de libros, de revistas. O sea, nacimos todos en función de ese puerto. Muchas gracias. Abrimos un espacio de preguntas, si quieren hacer
hacer alguna pregunta concreta a alguno de los integrantes de la mesa. Aprovecho entonces para preguntarle a Sergio si tiene datos sobre esto que no sabía, sobre el barco, si hay datos de la vacunación o Sí, tenemos un dato bibliográfico que es el libro Historia de la vacunación antivariólica en el Uruguay, de Washington Buño, que fue un miembro histórico de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina. Antes había sido un decano de la facultad y el primer full-time de la universidad en la disciplina de histología y embriología. Fue un científico de fuste y tuvo vocación por la historia de la ciencia y de la medicina y fue miembro de la sociedad y publicó Banda Oriental. Entonces él allí hace una puesta a punto de lo que era la valorización, lo que era la vacuna. Él tenía una admiración especial por Edward Jenner. Cuando fue decano se cumplió un aniversario de Jenner antes se cumplió un aniversario de Jenner y él mandó publicar un retrato, pero de ese libro es donde yo lo tomé y donde es una de las tradiciones bibliográficas. 1983. El libro de Muñoz. Hay una cosa interesante que a Buenos Aires llegó también la vacuna a punto de partida del mismo barco, porque el dueño del barco creyó que, bueno, justificaba su dignidad, así, ya que había hecho un bien tan importante en la ciudad de Montevideo, y llevó una morena con la púrpura, y allí se iniciaron las manifestaciones en Buenos Aires. Pero Buño cita un libro que yo no lo he leído, pero todos los historiadores que trabajan en esclavismo, en tráfico de esclavos, lo citan, que es uno de los libros pioneros de una uruguaya, Elena Studer, sobre el tráfico de esclavos, a raíz del dato que primero que le dio fue Ricardo de 1791, un puerto de asiento de llegada del tráfico de esclavos. Yo no sé si en el libro de Studer uno lo cita, no sé si no fui a ver esa fuente. Otra cosa interesante es que la Constitución establece que no habrá más esclavitud, pero con posterioridad en 1830 siguieron ingresando esclavos, eran niños realmente y eran inmigrantes africanos. O sea que fue muy duro, muy difícil, había mucha gente involucrada, muy importante, había muchas influencias. Bueno, por lo menos esto fue positivo, porque fue terrible. De todas maneras, Así que creo que merece una revisión, ¿no? Ese tema puede ser archivo de Buenos Aires y Montevideo, volver a ver, merece una revisión, sería bien interesante, capaz que da algo nuevo. Sí. También quería agregar un poco, no quiero generar controversias, ni mucho menos, pero también como historiador, digamos, hay que poner en contexto esto de la vacuna, ciertamente, en el sentido que todavía no hay una idea de la eficacia 100%, ¿no? Entonces, digo esto porque en muchos documentos de la época, como en Buenos Aires, he encontrado que ni los médicos se querían poner la vacuna, ¿no? O sea, esto es un proceso que se va dando de a poco, ¿no? Digamos, no es que aparecen estas dos, o sea, las dos maneras que bien explicó Juan, no es que todo el mundo ya aceptaba rápidamente esto, ¿no? La población costó, ni hablar los propios médicos también, hasta que veían la efectividad de esto. Nosotros lo vemos en los ojos de hoy como algo muy acreditado, ¿verdad? Pero bueno, también hay que ponernos en el contexto de la época con todo esto
prácticamente naciendo, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos que toman sus recaudos, no creen, no quieren vacunarse. He encontrado varios documentos con médicos diplomados, en Buenos Aires, al menos, no queriendo saber mucho de vacuna. Bueno, no quiero decir que eso pasa. Gorman en su instrucción dice que hay que tener mucho cuidado de que realmente la vacuna cumpla con todas sus etapas. Claro. Y que el material vaccinífero esté en buenas condiciones, porque muchos han recibido ese material y luego pueden exponerse y caer enfermos. Por eso también se insistió en la vacunación y revacunación. Sí que hay un fenómeno que los más ilustrados de todos, en ambas orillas, se abrazan a la vacuna y hay sacerdotes que vacunan. Entre nosotros vacunan La Rañada y en Buenos Aires Segurola, Saturnino Segurola. Sí, es decir, son verdaderamente científicos ilustrados, cada uno con su característica. Los cirujanos, que son una profesión en un rango inferior a la medicina, son los que mayormente vacunan, porque son los que saben manejar la lanceta, porque la lanceta también servía para sangrar, y sangrar era una terapéutica. Y Carolino Martínez, que fue médico formado por los médicos del Hospital de Maldonado, al cual el Consejo de Higiene Pública le dio el título de profesor de medicina, y él hacía grandes campañas. Había un administrador de la vacuna. Primero fue el Sí, a partir de 1829. Así que hay todo un periodo, ese periodo de que llega la vacuna y que el Estado se organiza mejor para la vacunación, que son individualidades que pujan y que se van sumando y que están atentas, que tienen una cartilla, que tienen un instructivo, nada menos. Así como Balmy, yo no lo dije, Balmy había traído un instructivo para vacunar en forma de libro, traducido por él, de un autor francés, un libro que está aquí en la Biblioteca Nacional, el único ejemplar que hay en Uruguay, público, está aquí en la sala de materiales especiales, es un ejemplar precioso. Las cosas estaban caminando hacia un procedimiento, hacia proceder de una manera sistemática e ir analizando fase a fase. De esa primera vacunación que pregunta Fernando no tenemos datos precisos, salvo que estén en los archivos y nos están esperando. Bueno, muchísimas gracias por esta muy interesante presentación. Antes de terminar con esta charla, quiero pasarles unos anuncios. Primero comentarles que, bueno, esta charla de hoy está siendo grabada, será compartida a través del canal de YouTube de la Universidad de Montevideo. Y también invitarlos a la próxima actividad que estamos organizando para el mes de julio. Es un coloquio internacional que se va a realizar los días 24, 25 y 26 de julio. Este coloquio se titula Puertos del Atlántico y del Pacífico, la historia y la literatura, viajes, crónicas y representación. También invitarlos a la próxima mesa del ciclo cultural que se va a realizar en el mes de agosto, el miércoles 14. Esta mesa se titula Montevideo y el Río de la Plata en la historia de la educación, ideas y formas nuevas. Van a estar participando Silvana Espiga, Susana Monreal y Romero Pérez Antonio. Vamos a estar comunicando ambas actividades por los canales habituales del CDI y bueno, están todos invitados a participar. Muchas gracias y muy buenas noches.